Vamos a orar, póngase tantito sobre nuestros pies, ya le dimos, ¿verdad? Bueno, Dios bendiga a los que están en las redes sociales. Ahora les tocó participar con nosotros de la oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús ponemos esta palabra delante de ti. Te agradecemos, previamente hemos orado también en el tiempo de la oración para que tú bendigas este tiempo de la palabra, pero una vez más rogamos y suplicamos porque reconocemos que separados de ti nada podemos hacer y que nuestras fuerzas, Señor, no hay nada que podamos usar, sino que todo depende de ti, de tu mano poderosa. Te pedimos, Espíritu Santo, háblanos en esta mañana tarde, guíanos a la luz, al entendimiento, a la revelación de tu palabra. Sigue poniendo esa hambre y sed en nosotros por tu presencia y por el entendimiento de la palabra tuya. Ayúdanos, Señor, a ser fieles con la palabra, a dar fruto, ser gente que dé fruto y no se conforme con el 30 al 60, sino que busquemos el 100 por 1 del fruto de tu palabra. Guíame, yo me pongo en tus manos. Te pido que unjas mi boca, me ayudes a transmitir lo que tú quieres transmitir a tu pueblo. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Efesios, pues ya que está de pie, me ayuda a leerlo. Efesios 3, 17 al 19, todos juntos. Dice así la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Gloria a Dios. Tome su lugar. Dice Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Diga conmigo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Amén. Entonces, para que habite Cristo Jesús en nuestros corazones por la fe, dice que nosotros necesitamos, ¿qué? Ser arraigados y cimentados en amor. ¿Qué necesitamos? Arraigados y cimentados en amor. Arraigados y cimentados en amor. ¿Qué es arraigados? Arraigados es como decir echar raíces, ¿sí? Arraigados es echar raíces. Entonces, ¿y cimentados? ¿Qué será cimentados? Eso, bien plantados, bien arraigados, pero bien cimentados. Ahora, también lo hemos hablado en una construcción. ¿Lo que es lo más importante en una construcción? Los cimientos. ¿Por qué? ¿Es la qué? Es el sustento, lo que le va a dar el sustento, la fuerza, el que va a ayudar a sostener todo lo que se construya hacia arriba. Entonces, los cimientos son muy importantes. Los cimientos en una empresa son importantes. Los cimientos en una casa son importantes. Los cimientos en cualquier edificación, lo más importante siempre van a ser los cimientos, porque los cimientos son los que van a sostener. Cuanto más está diciendo para nuestra fe, ¿sí? Necesitamos que ser arraigados y cimentados en amor, echar raíces, ¿verdad? Dice, si nosotros somos, dice la palabra de Dios en el 17, que si nosotros somos cimentados, si nosotros somos arraigados y en nosotros echamos raíces fuertes y firmes en Cristo Jesús, vamos a ser, dice el 18, plenamente capaces de comprender. Lo que está diciendo aquí, que si nosotros como hijos de Dios, ¿y por qué estoy hablando de esto? Porque ¿de qué hablamos el martes vino nuestro amado pastor. El jueves, ¿de qué hablamos el jueves? ¿Quién sabe, pastor? Estuvo bien buena la prédica, pero ¿quién sabe de qué hablamos el jueves? ¿Nadie se acuerda? La operación del error. Los confundí, ¿verdad? Los confundí porque dijeron, no, de esto no estuvo hablando. Sí, de esto no estuvimos hablando, pero estuvimos hablando de qué, de la operación de error, y que lo que nos iba a salvar de la operación de error, pues iba a hacer que los cimientos. ¿Qué nombre tienen estos cimientos en la palabra de Dios? Tienen un nombre, se llama doctrina. ¿Sí?
que son los fundamentos, que son los bases, la doctrina. Vamos a hablar, por eso la predicación de hoy, para los que están en casita, nos ven en casita, en las redes sociales. Debo de recordar, no es comercial ni nada, pero los martes estamos hablando de la doctrina, de hecho, muy importante, y la tenemos en un apartado especial en nuestra página de YouTube. ¿Me recuerdan cómo estamos en YouTube? Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo, Alfa y Omega de Ministerios Ebenezer. Así nos encuentra en YouTube y ahí puede encontrar estos fundamentos básicos. El jueves hablamos, no vamos a poder compartir desafortunadamente todos los temas de doctrina avanzada, pero los de doctrina avanzada que consideremos prudentes dar, los estaremos subiendo a YouTube, pero algunos otros no. Pero los invitamos a los que están disponibles, ahorita ya están disponibles, todavía no hemos acabado con la doctrina básica. Todavía nos falta, ¿verdad? Entonces ahí están los temas de doctrina básica en las redes, en YouTube. Recordemos que Facebook va a borrar los videos. Amén. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de la doctrina y si nos da un tiempo vamos a hablar de la introducción a los niveles de interpretación. Amén. Entonces, lo que está diciendo es que si nosotros entendemos estos cimientos, que si nosotros tenemos cimientos, si nosotros estamos arraigados, cimentados, este conocimiento básico bíblico llamado doctrina nos va a llevar al siguiente nivel, que es a la construcción. Dice que vamos a ser plenamente capaces. Mire, esta doctrina nos va a llevar a ser plenamente, diga conmigo plenamente. Creo que se entiende la palabra plenamente, ¿verdad? Que es completamente, plenamente, en su totalidad, ¿no? En su totalidad vamos a ser capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. O sea, vamos a poder conocer a Cristo, a Dios, vamos a poder conocer a Dios en esta cuadridimensión. Esto es lo que está hablando aquí, es una cuadridimensión. No vamos a hablar de la cuadridimensión, pero lo que está diciendo es que a Dios lo podemos conocer en sus diferentes dimensiones, pero que para llegar a conocer a Dios en sus diferentes dimensiones, lo primerito que debemos de tener son los cimientos. Porque repito, o sea, no es que los cimientos, ya conocemos los cimientos y ya conocemos a Dios, no. Es que los cimientos solamente nos van a permitir ser capaces de comprender, porque hay tantas cosas de Dios que son, pues Dios es infinito, pero no por eso, ¿verdad? Ay, no, pues es infinito, de aquí a que no nos va a alcanzar la vida. Sabemos que no nos va a alcanzar la vida, pero en esta vida Dios se va a agradar de nosotros en la mayor medida que nosotros nos empeñamos y ay, se me fue esta palabra, nos entregamos, esta palabra que quiere decir entregarse, es pero bíblicamente o cristianamente es apartarse, entregarse. Hay otra que quiero, no sé por qué, es consagrarse. En la medida que nosotros nos consagremos, consagrarse es más que entregarse, ¿verdad? Consagrarse es dedicarse a, casi exclusivamente, pero no vamos a dejar nuestro trabajo, también tenemos cosas seculares que hacer, pero fuera de las que, así que como cuando salíamos al recreo y salíamos corriendo del salón, así, ¿verdad? Que cuando sale uno del trabajo, como Pedro Picapiedra, ya va tú, uno corra a buscar a Dios, no a aprender la tele, ¿verdad? Entonces, estas bases, estos fundamentos, cuando nosotros estemos arraigados y cimentados, dice, nos va a permitir ser plenamente capaces de comprender. Diga conmigo, comprender. Dígale al de al lado, hermano, nosotros necesitamos comprender. Hay una necesidad grande de comprender. Mucha gente se pierde porque no logra comprender muchas cosas en la Biblia. Muchas cosas que son básicas. Viene cualquier perico de los palotes, dicen en Guatemala, y nos hace creer que Jesucristo no es Dios, por el hecho de que Jesucristo fue hombre. Hay doctrinas diabólicas
y que te convencen con la Biblia, versículos bíblicos. ¿Por qué convencen a esas personas? Porque no están cimentadas, porque no están arraigadas en los cimientos de la doctrina, porque ni siquiera logran entender. Hay una prédica que está un poquito avanzada. Ya la dimos, se llama Cristo 100% hombre, 100% Dios. Es difícil, no es fácil de entender. Hermano, lo que le quiero transmitir la mañana del día de hoy es que para nosotros poder entender cosas espirituales, porque dice la palabra de Dios que al carnal todas las cosas le son carnales y al espiritual todas las cosas le son espirituales, y que las cosas espirituales no se pueden entender de manera carnal, de manera superficial. Se requiere ser espiritual para lograr comprender cosas espirituales. Entonces, de la misma manera, se requieren tener bases bíblicas para lograr entender, empezar como cuando empiezas a nadar, que primero pues aprendes a meterte al agua, ¿verdad? Primero agarradito, sentadito, primero en lo bajito. Así de la misma manera, para lograr entender. Por eso luego todos no entendemos lo mismo, ¿verdad? Porque pues hay gente que se consagra más y otra menos, hay gente que se enamora más de la palabra y otra menos, pero de verdad que esta profundidad nos va a ir dando la libertad, pero sobre todo nos va a ir abriendo puertas dimensionales. No se espanten allá en casita, no estoy diciendo nada del otro mundo, que estoy diciendo que va a abrir portales, y no. Yo soy responsable de lo que digo, no de lo que se entiende, ¿verdad? Cuando hablamos de portales o de dimensiones, estamos hablando espirituales. Estamos hablando de conocimiento, de entendimiento de Dios, es lo que queremos. No, yo para qué quiero ir a Júpiter, no, yo para qué quiero, no, ¿verdad? Yo para qué quiero ir a la luna, no, reprendo yo no quiero, yo quiero ir a las dimensiones de Dios para conocer su anchura, su longitud, su profundidad, su altura. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, de esa manera, vamos a poder conocer, ¿qué dice el 19? El amor de Cristo. Adelante, bienvenido. Ahí hay una silla, y si no, que alguien me apoye con una silla, pero ahí hay una silla. Sí, estaba yo diciendo, muchos pasamos una enfermedad, un problema, una pérdida grande, y dudamos del amor de Cristo, ¿verdad? O bueno, unos pasan una situación grave y difícil, unos pasan una, unos pasan dos y otros pasan muchas. Hay personas que pasan de una tragedia a otra y otra y otra y otra y no se acaban las tragedias. Yo, si no fuera pastor, no sé qué haría, ¿ves? Primero un sismo, luego una pandemia, luego a mí me cayó la pandemia, luego otra cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa. Si no entendiera yo que la única manera de crecer es a través de esto, no, pues yo ya estuviera, ¿verdad? Sin embargo, creer en el amor de Cristo no es fácil a través de esas situaciones difíciles. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar eso? El crecimiento, los cimientos. Nadie puede soportar tantas vicisitudes si no tuviera esos cimientos. Pero esos cimientos nos llegan a ver y a comprender el amor de Dios. Digo, ¿qué amor de Dios hay? En las situaciones difíciles sale lo peor de nosotros, pero qué amor de Dios que nos soporta y nos perdona. Nosotros lo podemos hasta abandonar, pero Él no nos abandona. Nosotros podemos dudar, pero Él no. O sea, Él no por eso se enoja y nos deja, no, más nos agarra, más nos abraza. De hecho, Él mismo permite cuando pasan las situaciones, no que Él las provoque. Las situaciones vienen, muchas veces son imprudencias nuestras. Yo me enfermé un año y todavía en este mes cumplió un año mi enfermedad, se me ha olvidado hacerle su pastel, pero, ¿verdad? Pero yo reconozco, toda mi vida en mi alimentación he sido muy imprudente, creyendo que la juventud me iba a ser eterna, ¿verdad? Y decimos como todos, como los jóvenes, seguimos siendo, el hombre yo creo que nunca deja de ser un niño, y como los niños y los jóvenes, seguimos creyendo que a nosotros no nos va a pasar. Oh, realidad. Bueno, ay Dios mío, me voy a apurar porque si no, ni siquiera he acabado la introducción y ya llevo 15 minutos y yo quiero dar casi dos
un tema y la introducción del que sigue, imagínense. Bueno, seguimos. Entonces, necesitamos las bases, vamos a hablar hoy acerca de la doctrina, necesitamos los fundamentos. Hay cosas difíciles de entender, necesitamos. ¿Quién quiere llegar a entender cosas difíciles? Amén. No lo busque porque ya perdí mucho tiempo. Colosenses 2:9 dice, con eso sí apúntelo, Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hermano, no se necesita cerebro para entender eso. Lo que se necesita es una revelación muy grande. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y por qué estamos dando este versículo? Porque queremos conocer a Dios. Pero repito lo que dijimos al principio, que las bases solamente nos van a permitir ¿qué? Comprender. ¿Comprender para qué? Para ir caminando en la profundidad y conocer la plenitud de Dios. Entonces las bases, cuando tengamos bases, apenas vamos a empezar a edificar. Problema que mucha gente no edifica porque no tiene ni siquiera bases. No tiene bases bíblicas, bases de su creencia. Por eso cualquier persona lo puede mover, cualquier religión. Tristemente, la gracia de Dios nos guarda. Pero no podemos dejarnos. Nosotros debemos ser una iglesia que avance y que camine y que tenga bien claras ¿qué? Sus cimientos en su fe cristiana, para no ser movido por el espíritu de error, amén, por la operación de error, amén. Entonces, por eso estamos hablando, ¿verdad? ¿Por qué queremos conocer a Cristo? Dice la palabra de Dios, le dijeron sus discípulos, muéstranos al Padre, y le dijeron, no están viendo al Padre, si me están viendo a mí, están viendo al Padre. En ese momento lo hubieran, ¿verdad? Si no hubieran tenido entendimiento, ellos mismos no lo entregan a los judíos, ellos mismos lo crucifican por lo que está diciendo cuando estaba en carne. Me están viendo a mí, están viendo al Padre. Pero obviamente que ya tenían su base, su fundamento, y lograron entender. Este versículo que dice Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice que si nosotros conocemos a Cristo, vamos a conocer al Padre. Y el Espíritu Santo, que sigue siendo Dios, nos lleva a conocer a Cristo. ¿Para qué? Para conocer al Padre. O sea, Cristo es el centro. Cristo es el centro y siempre, todo conocimiento de la palabra de Dios nos va a llevar a Cristo, sea de arriba, de abajo, de acá, de donde quiera que venga. Toda la palabra de Dios siempre nos va a llevar a Cristo, que es el centro. Y imagínense, ya hay religiones que tienen que Jesucristo no era hombre, que era como un profeta, o que era solamente el Mesías, pero que no era Dios. Imagínense la gravedad del asunto. Toda la palabra de Dios converge y va a Cristo. Amén. Entonces, la doctrina. No lo busque porque también ya me comí mucho tiempo. Solamente apunten los que están apuntando. Primera de Timoteo 4:16. Primera de Timoteo, los que están en casa, apúntenlo y ya después lo pueden buscar para corroborar que lo que dije es verídico. No solamente están en su derecho, sino que es una obligación que todo cristiano, como los de Berea, debe de investigar que lo que estamos diciendo aquí sea verídico. Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo. Dile al de al lado, ten cuidado de ti mismo. Y el del otro, y regrésele diciéndole, y de la doctrina también. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué? Porque estas dos cosas, tener cuidado de uno mismo y de la doctrina, nos van a hacer que nos salvemos. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. ¿Persiste en qué? ¿Qué más? Que siempre vigiles, tener cuidado de ti mismo, de no dejarte engañar por ti mismo. El ser más peligroso y el enemigo número uno que nosotros tenemos, somos nosotros mismos. Entonces, mira, cuando te veas al espejo, dile, te estoy viendo. Entonces, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es que me imaginé viéndome al espejo diciendo,
te estoy viendo. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué importante es que si nosotros tenemos fundamentos, nos vamos a salvar nosotros y vamos a salvar a los que nos oyen. Pero no lo estoy diciendo para recriminar, ni lacerar, ni molestar a nadie. Pero muchas veces nuestras familias a veces no han podido venir porque no somos capaces de explicarles las cosas básicas del Evangelio. Ten cuidado de ti mismo, la doctrina persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. De nosotros depende, gente. Debemos de tener cuidado de nosotros y de la doctrina. Entonces la doctrina es algo que debemos de manejar al 100. Al 100. Amén. Amén. Ayúdeme si quiere, vamos a ir a Hebreos 6, 1 y 2, mientras... Déjeme tantito. Sí. Si alguien está en conectado, que me diga de favor si oye bien el sonido. ¿Ya lo tiene? Mire, yo como en la televisión, ya lo tengo preparado. Dice Hebreos 6.1: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Amén. Aquí está diciendo nuevamente que pasando de los rudimentos de Cristo, los rudimentos son las bases. Ahorita vamos a ver otras versiones para comprender esto de los rudimentos. Dice que podemos ir adelante. Dice, pero este versículo lo vamos a leer para ver cuáles son los rudimentos, cuáles son las bases que está marcando Hebreos, y hay otras, pero estas las voy a tocar, que son las más básicas que nosotros necesitamos entender que la palabra de Dios dice que debemos de manejar básicamente. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Sí? Se necesitan las bases para ir a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estas son cosas básicas que un cristiano debe de saber manejar. Y pregunto yo, sin afán de molestar, ¿las conocemos? ¿Conocemos alguien? No, déjalo, Joel. Ayúdale, no seas malito, por favor, ¿no? Porque no se puede agachar. Gracias. Dice el hermano Michael, está iguales. Gracias, Michael. ¿Cuántos manejamos los fundamentos del arrepentimiento de obras muertas? Amén. Bueno, gloria a Dios por los que dijeron amén. La fe en Dios. ¿Cuántos creen que tienen una fe así inquebrantable que nada los mueve de su fe? Bueno, no me conteste, solamente yo creo que aquí varios sí, ¿verdad? Varios sí estamos cimentados en esa fe. Pero ahora también, ¿cuántos podríamos transmitirlo, verdad? De la Hebreos 6.2, de la doctrina de los bautismos, ahí sí nos falla, ¿va? A la mayoría de los que estamos aquí. ¿Conocen la doctrina de los bautismos? La vamos a dar en doctrina básica, sí, pero la vamos a dar hasta el final, porque esa doctrina está entre básica y como más bien como intermedia. La doctrina de los bautismos. Ya hemos hablado un poquito de ella. La doctrina de los bautismos. Aquí dice bautismos en plural, pero la palabra de Dios también dice un solo bautismo. Entonces estamos hablando de que es un solo bautismo en 7 facetas, ¿verdad? El bautismo del arrepentimiento, el bautismo del agua, el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en el cuerpo de Cristo, el bautismo en fuego, y creo que es el bautismo, para que vea cómo hasta el pastor le falta. No me acuerdo cuál más, y el bautismo del Padre. Bautismo del Espíritu Santo ya, no me acuerdo si creo que son 7. Son 7, deben de ser 7, porque 7 veces fueron las que Naamán, el sirio, ¿sí se acuerda de Naamán el sirio? Se sumergió 7 veces en el Jordán.
Entonces son 7 facetas, no son 7 bautismos, son 7 facetas de bautismo que completan un bautismo. Lo vamos a ver en doctrina avanzada, eso sí lo vamos a transmitir, pero yo creo que ya al final. Amén. Entonces la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos. Ay, yo desde cuándo quiero hablar de este tema de los turnos de resurrección. Pero bueno, cuando Dios ponga, ¿verdad? Cuando Dios ponga, los turnos de resurrección está bien interesante. Y el juicio eterno. Bueno, son cosas entre ellas básicas. ¿Me ayudas con otra silla? Siguen llegando gente. Gracias. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Alex. Nos da gusto verte. ¿Ya no falta? ¿Ya no faltan sillas? ¿Ya? Gracias. Amén. Gracias, Michael. Y más. De hecho, pues hay una lista. Bueno, vamos 25 minutos. Se la voy a, creo que aquí la tengo, se la voy a dar bien rápido, para que veamos. No es comercial ni nada, ¿verdad? Pero le voy a decir la doctrina básica que comprende el ministerio de Benecer. Esta es la versión actualizada. Y no sé si Dios nos ponga a dar algo, ¿verdad? De que no esté dentro de la versión actualizada, pero que siga siendo básica o quizás intermedia. Pero en Ministerio de Benecer, el temario del módulo de doctrina básica es la sal. Nada más escúchelo, no lo apunte. Si quiere yo se lo mando por WhatsApp o lo ponemos en la prédica. La salvación, el bautismo en agua, las facetas del bautismo, la Santa Cena, los beneficios de la sangre, el bautismo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, la cobertura. Estaba hablando con mi hermano Carlos. La cobertura, mucha gente no entiende la cobertura. Dicen que la cobertura, ¿dónde está en la Biblia? Y la cobertura empieza en el Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron y se cubrieron con hojas rasposas, buscando ellos su propia cobertura. Y la promesa y el amor de Dios les quita sus hojas rasposas y les da pieles. ¿Pero pieles de qué? Pieles de un cordero, ¿sí? Símbolo de la promesa de que Él los iba a cubrir en medio de su pecado y de que un cordero se iba a sacrificar para salvación humana. Fíjese qué rápido estamos hablando de la cobertura, ¿verdad? Pero claro, que hablar más específicamente con versículos y todo, pues nos va a llevar una hora. En su momento, los martes de doctrina, ya no tarda que hablemos de la cobertura. Próximamente. La cobertura, la sujeción, peso, pecado, transgresión e iniquidad, los receptores. Mucha gente no conoce los receptores y es doctrina básica. Básicamente los receptores, pues los traemos heredados. La administración al alma, el velo, el diezmo y la ofrenda, los 5 ministerios, la evolución del cristiano, la oración, el servicio, la alabanza y adoración y la coinonía. Eso es lo que comprende la doctrina básica de Ministerios de Benecer. Permítame porque no sé qué le pasó a mi presentación. Ya, se reinició. Permítame. Aquí estoy, ahí voy bien ya. Ahora sí. Entonces debemos de entender los rudimentos. Traje unas versiones nada más rápidamente de Hebreos 6.1 en otras versiones para que podamos entender, por ejemplo, estos rudimentos, porque hay palabras en la Biblia que no entendemos. Entonces necesitamos ir a buscar su significado, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, no sé quién vio la predicación del apóstol de los escondites de Dios. Todavía nadie, apenas la dio ayer. La compartí en el grupo de WhatsApp. Y habla de Nehemías 3, ¿no? Y habla de una palabra. El canto, me acuerdo si es canto o poema de Nehemías. Y se me fue esta palabra, nadie, ¿verdad? Bueno, nadie que me apoye, no hay problema. Entonces va y a la hora de buscar esa palabra, habla de que ese salmo, o ese cántico, era cántico, pues se daba en un modo
como compungido, como triste. Pero como tú ves la palabra sin traducir, pues no sabes qué quiere decir la palabra. Muchas veces leemos la Biblia y se nos hace fácil no traducir las palabras. Y no le sacamos el mayor provecho y el entendimiento. Y de lo que estamos hablando es de ¿qué? De tener doctrina para llegar al entendimiento y al conocimiento. Entonces también tenemos que hablar de escudriñar. Por eso es muy importante que veamos la Biblia en otras versiones. Entonces Hebreos 6.1, en la versión de las Américas, por ejemplo, dice: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, ¿sí? Lo que la Reina Valera dice rudimentos, dice enseñanzas elementales. Avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Bueno, otra versión dice el comienzo de la institución. Otra versión dice sigamos adelante hasta llegar a ser adultos, dejando a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Bueno, está diciendo dejar a un lado, pero una vez que ya se tienen, no desechándolas. Por el contrario, está diciendo Pablo: yo quería darles carne y me tengo que volver a la leche, ¿verdad? Que es la leche, a los rudimentos, a las bases. Sigamos hasta ser adultos, no dejando las enseñanzas elementales. La versión Biblia Viviente dice las primeras enseñanzas. Otra versión dice las enseñanzas elementales, eso ya lo dijimos. Enseñanzas elementales, bueno, creo que ya. Las primeras enseñanzas, ¿no? Entonces, esta doctrina, pues queda más que claro, las primeras enseñanzas. Segunda de Juan 1, si quiere nada más apúntelo, para que creo que sí me va a dar tiempo. Segunda de Juan 1:9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Ya lo apuntó, y si le da tiempo de buscarlo, búsquelo. Búsquelo, por favor, creo que sí tenemos buen tiempo, Búsquelo, por favor, que me interesa que lo leamos. Cuando lo tenga me dice amén. Vamos a leer segunda de Juan 1, del versículo 9 al 11. Aleluya, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿se da cuenta lo que dice? Cualquiera que se extravía, ¿por qué se extravía? Porque no tiene doctrina. ¿De quién? De Cristo. Sin embargo, ahorita vamos a ver cómo hay doctrina en el mundo. Y nosotros necesitamos ir quitando la doctrina del mundo para ir, dame una palabra, ayúdame, reemplazándola por la doctrina de Cristo, amén. Y cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Fíjese lo que está diciendo este versículo, que el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. ¿Sí sabe lo que quiere decir la palabra Dios? Sí. Gracias. ¿Quién más? ¿Alguien que no? Para los que están en las redes sociales, quizás alguien no. Dios no es una palabra singular, porque termina con S, es una palabra plural. Por eso cuando decimos Dios con D mayúscula, nos estamos refiriendo a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero todo converge en el Hijo. Dice que este versículo está sustentando lo que yo dije al principio. Amén. Acerca de que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, o sea, todo Cristo. ¿Quieres conocer al Padre? Sí, pero a través de Cristo. En el cristianismo, por eso se llama cristianismo. En el cristianismo es que hay gente que tiene comunión con el Padre, pero no por medio de Cristo. Los judíos, por ejemplo, tienen comunión o una... No sé si sea comunión o sea supuesta comunión, pero pues bueno, la bendición que tienen los judíos, pues está a cargo de los ángeles. Por eso ellos invocan ángeles.
hacen oraciones a ángeles. O sea, tienen la bendición que tienen del Padre, la tienen pero a través de ángeles, no la tienen a través de Cristo. Estoy hablando de los judíos que no son mesiánicos, obviamente, ¿verdad? Los judíos que sí son mesiánicos, que creen en Cristo, pues ellos sí. Pero los que no, no. Pero aquí está diciendo claramente, ¿verdad? El que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Cuando dijimos Dios, con D mayúscula, con S, estamos hablando del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios. Amén. Ok, sigamos. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué? Ese sí tiene al Padre y al Hijo. Otra vez díganlo más fuerte, 1, 2, 3. Ese, el que persevera en la doctrina, ese sí, yo quisiera tener el versículo aquí para subrayarlo. Ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Pero quién? El que persevera en la doctrina de Cristo, en las bases de Cristo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dile al de al lado, si alguien trae otra doctrina que no sea la de Cristo, dile, no lo recibas. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, ni le digáis bienvenido. Fíjese lo que está diciendo la palabra de Dios. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Ahora, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de división, ¿verdad? Está diciendo, no te juntes con los testigos, no te juntes con los... No. Tampoco estoy diciendo que los rechaces, ¿verdad? Que los trates como los judíos no mesiánicos nos tratan o nos ven a nosotros. No, pero simplemente no aceptar que te quieran venir a meter cosas espirituales que no son correctas. ¿Verdad? ¿Es claro, verdad? ¿Sí es claro? Amén. Ok. Ni le digáis bienvenido. Por ejemplo, sabemos que la operación de error está para culminar en el ecumenismo. Y ya este último, bueno, creemos que es el último, o penúltimo dirigente de la iglesia más grande ya invitó al ecumenismo, a que las iglesias se junten, ¿verdad? Ya sabemos que esto ya está falta poco. Bueno, entonces, porque el que le dice bienvenido, dice el versículo 1:11, participa en sus malas obras. Tengamos cuidado. Entonces, vea qué importante es, pero regresemos y pongamos atención en el versículo 1:9. Cualquiera que se extravía es porque no tiene la doctrina de Cristo, porque no persevera en la doctrina de Cristo y no tiene a Dios. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuántos quieren tener al Padre y al Hijo? Amén. Perseveremos en la doctrina de Cristo. Cuando digo perseveremos, yo sé que usted la conoce. Y yo sé que, y si usted en las redes sociales no la conoce, conózcala. Pero le voy a decir una cosa, no solamente la conozca, sino domínela, porque nosotros necesitamos impartirla, darla. No necesariamente necesitamos ser pastores, maestros, evangelistas, profetas para dar la doctrina. Debemos de manejarla y poder compartirla. Si es que yo sé que usted la sabe, pero ya la sabe, pero ahora domínela para poder, ¿qué? El que domina algo lo puede, ¿qué? Impartir, compartir, y no solamente compartir, sino impartir. Pero como cristianos estamos obligados por lo menos a dominar la doctrina. Dominar, no estoy hablando conocer. ¿Sí se entiende lo que es dominar, verdad? No es una dominadita nada más de no sé cuántas hacía usted, yo logré hacer 130, pero no estoy hablando de esas dominaditas con la pelota. Estoy hablando de, como maestro, no solamente tener aprendido, sino dominarlo. Bienvenidos, Dios les bendiga. Adelante, bienvenidos. Si nos podemos hacer tantito hacia adelante los que... Sí, gracias, ahí estamos bien. Amén. Entonces, no solamente saber la doctrina,
sino que tenerla dominada para poder compartirla, porque ya lo vimos en el versículo que ya ahorita repetimos cuál es, pero ¿qué dijimos? Porque de esa manera, creo que fue Timoteo, primera de Timoteo, porque de esa manera que nos vamos a salvar a nosotros y los que nos oigan se van a salvar. Por dominar la doctrina de Cristo. Entonces, repito antes de terminar con este versículo, y cualquiera que se extravía no persevera, se extravió por no perseverar en la doctrina de Cristo, pero si persevera en la doctrina de Cristo, no se pierde, ¿verdad? Repetimos, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. Terminamos ahí. Quiero darle entonces la definición de doctrina, ¿verdad? La palabra que se traduce como doctrina significa instrucción. Instrucción. Especialmente en lo que se refiere a la aplicación del estilo de vida. ¿Sí? Una instrucción específica, una instrucción. La doctrina quiere decir instrucción específica. La doctrina bíblica nos ayuda a entender la voluntad de Dios para nuestras vidas, o sea que es la instrucción de la voluntad de Dios. Una doctrina es lo que toda Biblia enseña sobre un tema en particular, ¿sí? Es lo que lo que la Biblia enseña sobre un tema en particular. Diga conmigo, un tema en particular. Entonces, lo que está diciendo es que la palabra de Dios y la doctrina es el entendimiento correcto. ¿Sí? Doctrina es el entendimiento correcto de lo que está diciendo un versículo bíblico. Lo que Dios opina. ¿Cuál es el? Porque hay muchos, ¿verdad? Pero ¿cuál es el correcto? El que verdaderamente Dios opina. Para ir entendiendo un poquito más esto, quiero hablarle acerca de la palabra doctrina y compartir algo que encontré en el diccionario Nelson. Dice el diccionario Nelson, no es un diccionario muy conocido, ¿verdad? Normalmente conocemos el Vine, el Strong y otros diccionarios, pero en este diccionario Nelson dice, en el Antiguo Testamento, doctrina significa lo que es recibido. ¿Qué es lo que es recibido? Lo que es recibido obviamente de parte de Dios, ¿verdad? Porque dice el diccionario Nelson, y el diccionario Nelson para sustentar este significado de lo que es recibido, nos dice que leamos, que no vamos a ir por falta de tiempo, pero apúntenlo los que están apuntando, Deuteronomio 32:2, los que están en casita que también están apuntando, Job 11:4, y ¿sí? Ya dije, repito, Deuteronomio 32:2, Job 11:4 y Proverbios 4:2. Lo que es recibido de Dios. Dios como fuente de su conocimiento es llamado maestro. Esto lo dice Salmos 94:10. Y su enseñanza se manifiesta en juicios, palabras y su voluntad. Estamos hablando del Antiguo Testamento, de la palabra doctrina en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Repito, Dios como fuente de conocimiento es llamado maestro y su enseñanza se manifiesta en juicios, palabras y su voluntad, fundamentalmente contenida en la ley, porque estamos hablando del Antiguo Testamento. Enseñar significa conducir al hombre a la experiencia más íntima con la voluntad divina, puesto que la doctrina afecta tanto el intelecto como la voluntad humana. Amén. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la doctrina en nosotros? La doctrina va a afectar nuestro intelecto, nos va a afectar nuestra manera de ver las cosas, las vamos a dejar de ver de manera humana, de manera natural, para poder verla con los ojos de Dios, pues de manera divina. Entonces vamos a dejar de ver los problemas como obstáculos o como problemas. Los vamos a ver aún mejor que los japoneses. Los japoneses cuando tienen un problema no lo ven como problema, le llaman oportunidad. Ni siquiera lo ven, ni siquiera lo llaman problema, lo llaman oportunidad. Es decir, los japoneses humanamente pueden ver un problema y llamarle oportunidad. Ahora imagínense en Cristo. Quiere decir que no debería haber el problema, la palabra problema no debería de existir en nuestro lenguaje, en nuestro léxico.
Amén. Debería de ser cambiado por bendición. Pero ¿cuándo lo vamos a ver así? Cuando avancemos en la doctrina y logremos comprender el amor de Dios. Lo mejor está por venir. De hecho, después de lo que hemos aprendido, ¿verdad? Lo que nos enseña la Biblia, que después de una situación difícil, pues que de una prueba grande, pues que viene una bendición, una gran bendición. Bueno, hasta en el mundo saben que después de un gran caos viene la paz. Y que es la única manera, ¿verdad?, de crecer espiritualmente en medio de situaciones complejas. Pues para ser más que vencedores, pues hay que tener batallas, ¿verdad? Ni modo que un rey que nunca ha tenido batallas se le pueda llamar más que vencedor. Pues más que vencedor ¿de qué? Pues suplantador, ¿verdad? Bueno, esto es en el nuevo, lo repito, lo que el diccionario Nelson habla acerca de la palabra doctrina para el Antiguo Testamento. Ahora, para el Nuevo Testamento, la doctrina se clasifica con las expresiones, con 3 expresiones principales. Y en 1 de Timoteo 6.3, puede buscarlo en su casa, los que están anotando. 1 de Timoteo 6.3 y Tito 1.1, repito, 1 de Timoteo 6.3 y Tito 1.1, llama a la doctrina según la piedad, ¿sí? Está utilizando la palabra, yo creo que sí lo voy a leer bien rápido, para que, sobre todo porque hay muchas personas que nos están visitando el día de hoy. Bueno, no muchas, ¿verdad? Más bien, hay personas que nos están visitando el día de hoy. Voy a 1 de Timoteo 6.3 de manera rápida, aquí lo tengo. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Sí? La doctrina es conforme a la piedad. Y también Tito 1.1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Entonces llama a la doctrina según la piedad de Dios. Pero fíjese cómo tiene diferente significado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque recordemos que ahora en Cristo heredamos un mejor pacto, y el pacto del Antiguo pues era la ley. De hecho se refería a la ley. Bueno, según la piedad, también 3 expresiones le dije, según la piedad. Primera de Timoteo 4.6 habla de la buena doctrina, y Tito 2.8 nos habla de la sana doctrina. Pues de hecho aquí lo tengo y lo leo: palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir. Entonces, en el Nuevo Testamento la doctrina se presenta como según la piedad de Dios, como una doctrina buena y como una doctrina sana, en contraste con los efectos perniciosos de las falsas doctrinas. En las epístolas pastorales, la doctrina aparece formada con más rigidez, restringida al ejercicio de ciertas personas y como señal de ortodoxia ante las herejías. ¿Qué es ortodoxia? Es la opinión correcta de Dios, ¿sí? Entonces, la doctrina es, por eso le estaba diciendo hace ratito, la doctrina es que la opinión correcta de Dios. Vamos avanzando. En el Nuevo Testamento se emplean varios términos relacionados con el acto y el contenido de la enseñanza tanto de Jesús como de los apóstoles. Jesús es el objeto inmediato de la doctrina y la conducta del creyente el resultado. Amén. Lo que dijimos, ¿qué es lo que nos va a llevar la doctrina? La doctrina nos va a llevar a Cristo, ¿verdad? Y nos va a llevar a conocer al Padre y nos va a llevar a ser como Él. Cada día más. No solamente nos va a llevar a ser como Él, sino que al mismo tiempo nos va a ¿qué? A unir. Cuando una persona se casa, no es la misma. Dicen los casados, no estoy hablando en el sentido malo, estoy hablando en el sentido bueno. Empezamos a adoptar, ¿verdad? Frases, palabras
Ay, perdón por los que se van a casar. Empezamos a adquirir ¿qué? Se nos empiezan a pegar los mismos hábitos del cónyuge, hasta los mismos modismos, las mismas palabras, y poco a poco, ¿verdad? Pues bueno, nosotros tenemos con la pastora 16 años de casados, pues uno se va moldando y uno va agarrando hasta, ¿verdad? La pastora era muy seria, yo nunca la veía reír, y mire que gracias a Dios pues se casó con el pastor sonriente, pues ya sonríe. No, pero lo hubieran visto, parecía la maestra de historia. No es cierto. Y así uno se va uniendo. De la misma manera, nosotros nos vamos pues uniendo a Cristo y pareciéndonos más a Él, que es la finalidad, como lo hablábamos al principio, de conocer la anchura, la longitud, las 4 dimensiones de Dios, ¿verdad? Y de conocer el amor de Cristo. Ok, seguimos. De aquí las relaciones de la enseñanza con otras actividades, tales como amonestar, advertir y exhortar. Bueno, esto es lo que dice el diccionario Nelson acerca de la doctrina. Que dijimos que era una ¿qué? ¿Qué era la doctrina? Una enseñanza, una instrucción básica, una instrucción específica. Pero ¿acerca de qué? Pues de la opinión correcta de Dios, encontrada en las Escrituras, ¿verdad? Entonces, una instrucción específica, pues para cada área de nuestras vidas, que solamente la palabra de Dios nos los puede dar. Quiero que entendamos una cosa. Estamos hablando de la doctrina. El tema de hoy, para los que van llegando, es la doctrina y la introducción a la interpretación a la interpretación bíblica, ¿sí? La doctrina y la introducción, a ver si nos da tiempo, a la introducción a la interpretación bíblica. Debe de quedar claro esto, que si bien no es que la doctrina nos asegure la salvación, pero sin doctrina es muy fácil que alguien se pierda. Repito esto. La doctrina no nos asegura la salvación, pero sin doctrina es muy fácil que alguien se pierda. Porque como seres humanos es muy fácil que ahorita estamos creyendo en algo y la cosquilla del oído nos lleva a escuchar otra cosa y al rato ya estamos creyendo otra cosa. ¿A cuánto les ha pasado? Dicen algo y ya te lo estás creyendo. Dice alguien que es desconocido y lo estás creyendo solamente porque te gustó, porque te cuadró o porque lo analizas en tu intelecto. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no podemos dejarnos llevar por el intelecto, sino que en base a la doctrina, ir a la palabra de Dios a ver si eso cuadra y es verdad. ¿Verdad? ¿Sí? No se asegura la salvación, pero sin esta, eso es verdad. Bien, quedan demasiados minutos. Solamente te quiero decir bien rápidamente a ciertas iglesias de la Apocalipsis, con otras diferentes doctrinas de Cristo. Y eso no les permitía que avanzar a llegar a la iglesia de Filadelfia. Solamente la iglesia de Filadelfia era la única libre de doctrinas del enemigo y que tenían la sana doctrina de Cristo. ¿Amén?
Entonces, no me va a dar tiempo. Quiero resumirle recordando que la doctrina nos va a llevar ¿a qué? ¿Alguien recuerda a qué nos va a llevar la doctrina? A la opinión correcta de Cristo, pero también al entendimiento, a la comprensión de la palabra de Dios. Existe gente que no puede, o sea, lee la Biblia y no la entiende. Lee la Biblia y no la entiende. O sea, yo fui ateo y cuando comencé en Cristo, bueno, ni siquiera podía leerla, porque mi mente estaba tan entenebrecida que no podía leerla. O sea, me dormía. ¿Cómo tenía la capacidad de leerme un libro de García Márquez o de lo que fuera? Y cómo la Biblia no la podía leer. Es por lo mismo, ¿verdad? Entonces, y cuando uno va rompiendo poco a poco con la ayuda de Dios, va rompiendo esas ataduras espirituales, pues va uno logrando leer la Biblia y luego comprendiendo y luego entendiendo. Pero hay niveles de interpretación, ¿sí? Hay niveles de interpretación. Entonces, quiero citar este ejemplo. Mateo 16:13, no lo busque, solamente apúntelo porque de verdad que me quedan 4 minutos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, diciendo, ¿qué dicen los fariseos o qué dicen los hombres quién soy? Les pregunta Jesús a sus discípulos. Ellos dijeron, unos que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías, otros que eres un profeta. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Verdad? ¿Y vosotros qué decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, solamente la revelación. ¿Por qué unos decían que él era Juan el Bautista, otros que Elías? Porque estaban confundidos, porque no tenían doctrina. No me va a dar tiempo de explicar esto que quería explicar, pero los judíos no lograron ver al Mesías, porque ellos esperaban un rey pacificador por medio de guerra, y no lograron entender ni discernir que Cristo es ese pacificador y también el guerrero. Pero es que ellos confundieron, y la promesa que dice en Isaías, que ese pacificador guerrero, ellos la creían que estaba junta, que estaba pegada. Y Cristo no vino a hacer eso, sino que primero Cristo vino a traer la paz, y la guerra va a traer, pero al final de la gran tribulación, donde va a venir con todos sus ángeles, y con sus santos y con sus escogidos, a pelear, y la batalla, y no humana, sino contra todo espíritu del enemigo. Entonces ellos lo confundieron, ellos no lo pudieron entender ni discernir. ¿Por qué? Porque vino Cristo para abrirles el entendimiento, y no lo aceptaron, no lo recibieron. Tengamos cuidado, porque aún nosotros, siendo cristianos, siendo hijos de Dios, puede presentarse Cristo en forma de revelación a nuestras vidas, y nosotros no aceptarlo, y no tomarlo, y no recibirlo. Muchas iglesias están paradas que no avanzan en la religiosidad, en el fariseísmo, en el legalismo. ¿Por qué? Por ser, según ellos, muy celosos y guardados de la doctrina, que cuando Dios les ha querido hablar de algo no es que sea nuevo para ellos, no nuevo en la Biblia, sino que ya estaba preparado. Cuando ha querido venir un rema, una revelación que se ha destapado para el tiempo, porque hay dispensaciones, lo han rechazado. Hay gente que ha rechazado, hay iglesias que han rechazado avivamientos por esta actitud. ¿Sí? Yo mismo, cuando entré al ministerio de Ebenecer, todo me gustaba, hasta que llegó un punto donde no me gustó, y dije no. Entonces me habló el Espíritu Santo fuertemente y me dijo, si tú no te abres, yo no te puedo llevar a lo nuevo que tengo para ti.
inmediatamente me abrí, inmediatamente se me abrió el entendimiento y pude entender la doctrina. Bueno, parte de la doctrina, porque todavía sigo aprendiendo y entendiendo. La doctrina es muy vasta en Ebenezer. Amén. Entonces, no me va a dar tiempo. Quiero terminar con esto, ¿verdad? Recordándole, diciéndole, sin doctrina nos podemos perder. Necesitamos no solamente tenerla, sino dominarla. Dominar la doctrina, porque la doctrina nos va a llevar a la revelación. Solamente le voy a leer para terminar. Lucas 10:22, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Por eso dijimos, ya lo borramos, pero hace ratito dijimos, todo converse a Cristo, porque Cristo es la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo 16:11 y 12 dice, ¿cómo es que no entendiste? ¿Que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? ¿Sí? ¿Qué pasó cuando Jesús le dijo, guárdense de la levadura? ¿Qué dijeron ellos? Este nos dice, ¿por qué no tenemos pan para comer? Estaban enojados, ¿verdad? Pero dice, ¿por qué no entendieron? Entonces dice el versículo 12, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron. Entonces cuando dejaron su razonamiento y escucharon a Cristo, entonces lograron ¿qué? Entender. Entender. Y esto es, hermanos, termino, ahora sí termino, con Lucas 24:25, más si lo quiere buscar. Ya lo tengo aquí, póngase de pie. Dice Lucas 24:45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hermanos, nosotros necesitamos que Cristo nos abra el entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es lo que vamos a pedir el día de hoy. Espero que yo creo que sí quedó bastante claro y amplio la necesidad de dominar la doctrina básica. Y termino repitiendo el versículo que comenzamos también, Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados, pongámonos de pie, hermanos, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Termino recordando lo que dijimos al principio. Dios nos quiere que le conozcamos y que le conozcamos en toda su plenitud y su esplendor. Necesitamos doctrina básica. Recordamos en las redes sociales, los martes son de doctrina. Amén. Y terminamos. Repito, Lucas 24:45, entonces Dios les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Qué vamos a pedir esta mañana tarde? Más bien esta tarde, ya es la tarde. Que Dios abra nuestro entendimiento. Que no solamente seamos capaces de entender la doctrina y de conocerla, sino que nos ayude a dominarla y que nos siga abriendo el entendimiento para que Cristo sea edificado en nuestras vidas. Amén. Vamos entonces a hacer una oración y a pedirle a Dios esto. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nosotros creemos esto, Señor, que tú nos has enseñado en esta mañana, que tú deseas abrirnos nuestro entendimiento. Ahí en las redes sociales, en YouTube, no se distraiga, aprovecha este tiempo para pedirle a Dios. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, a través y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, conforme a tu voluntad, que desea abrirnos el entendimiento, Señor. Solamente Cristo nos puede abrir el entendimiento. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, ayúdanos y ábrenos el entendimiento. En esta mañana estamos haciendo una oración rogándote, ruéguele ahí a Dios, rogándote, suplicándote, porque anhelamos tener mayor entendimiento.
Anhelamos comprender más tu palabra. Anhelamos conocer la anchura, la profundidad, la altura, la longanimidad de Dios. Anhelamos conocerla. Hoy nos ponemos en tus benditas manos y suplicamos que esta palabra que hemos recibido la podamos no solamente recibir en nuestro corazón, sino que sea un rema, que sea que traiga ese dunamis, ese poder, que nos dé la libertad para escudriñar con amor y compasión las Escrituras, hasta lograr encontrarte en ellas. Queremos avanzar en la profundidad, queremos avanzar en la longitud, en la altura del conocimiento tuyo. Ayúdanos, ábrenos más el entendimiento, Señor. Sabemos que tú nos has abierto el entendimiento, que podemos comprender tu palabra, pero no queremos quedarnos donde estamos. Hoy te suplicamos por más, porque de una manera, Señor, literal, pasemos a entender las analogías. De las analogías pasemos a comprender las parábolas, y de las parábolas logremos llegar a conocer los secretos. Padre, dile ahí a Dios, dile: yo quiero conocer los secretos, yo quiero entender las analogías, yo quiero entender las parábolas. Sigue abriendo mi entendimiento para que yo pueda avanzar en este conocimiento que te suplico hoy. Me permitas seguir avanzando y creciendo en el conocimiento tuyo. Nos ponemos delante de ti. Guarda esto en nuestro corazón, ayúdanos a ser fieles y a atesorarlo, pero sobre todo a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores de la misma. Ayúdanos, te suplicamos, ayúdanos, te rogamos. Creemos en esta nueva revelación y libertad que tú tienes para nosotros. Vamos a terminar este tiempo haciendo una declaración. Dile ahí, abre tu boca y repite conmigo: yo recibo en el nombre de Cristo Jesús esta nueva revelación y este nuevo entendimiento que el Espíritu Santo tiene para mí y mi familia en este tiempo. Lo tomo y lo recibo y lo creo con libertad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Den un aplauso a Cristo. Nos despedimos de las redes sociales.